Muy buenos días, amigos televidentes. Buenos días una vez más con ustedes en Sentido Común. Qué bien, hoy comenzando la semana. Comienza la semana con un recuerdo triste, desde luego, pues hay que recordar que un día como hoy se cometió el crimen político más grande de la historia republicana en el país. Sí, el crimen más grande contra la democracia en la historia republicana del país. ¿Cuáles fueron los acontecimientos más importantes en la historia republicana? Bueno, acontecimientos importantes, sin mencionar el inicio de la República, donde nace la República, donde se crea el Estado Dominicano y donde nace la Constitución que establece la legalidad del Estado. Es el 6 de noviembre en la ciudad de San Cristóbal se pronuncia el Estado Dominicano bajo la Constitución de la República que da el bautismo de la República constitucionalmente hablando. Es un gran acontecimiento que no cuenta en la posteridad para hablar de los acontecimientos más importantes. Podríamos ver la historia de la Restauración, que fue el más importante de todos los acontecimientos, pero ya esta fue realmente una guerra basada en el carácter internacional. Pero en la democracia, en el transcurrir de la historia, gobierno tras gobierno se fueron sucediendo y se estableció un orden. Ese orden comenzó con los gobiernos constitucionales que ejercieron el poder de diversa forma, algunos de manera efímera, otros con el periodo indicado, etc. Pero, hablando ya de tiranías y democracia, post Horacio Vázquez, que da paso al régimen de Trujillo y que posteriormente el país invierte 30 años en el ejercicio de Trujillo en el poder. A partir de ahí, o anteriormente, la democracia andaba muy débil y comienza a estabilizarse a partir del asesinato de Trujillo. Lo digo a propósito, asesinato, es para que no especulen. El que quiera debatir que vayamos a los términos. Pero ahí el pueblo dominicano se da su primer gobierno democrático, que fue el profesor Juan Bosch. El profesor Juan Bosch es el primer ensayo
que tiene la democracia dominicana post-Trujillo y que en pleno ejercicio, apenas 7 meses, un día como hoy, un grupo de forajidos, malvados, civiles y militares, conspiraron y vendieron su alma al diablo a grupos extranjeros, incluyendo, para los que quieran o duden, incluyendo con la participación del gobierno haitiano de entonces. Fueron los criminales, encabezados, ya dije, por un grupo de sinvergüenzas, entre ellos la Iglesia Católica de este país. No pueden negar lo que estamos diciendo, los documentos están ahí. Que nunca se ha disculpado la Iglesia Católica por ser parte del crimen contra la democracia de este país. Y si hacemos un inventario de los logros o las pagas o las dádivas a posteriori a la Iglesia Católica por su servicio contra la democracia, también es fácil determinarlo. Hay muchos amigos míos católicos que se ponen bravitos porque no les gusta la verdad. Quisieran negar la Inquisición también. O sea, cuando se analiza a la Iglesia Católica en participaciones oscuras universalmente, señores, se quiere caer el mundo ante una realidad que no es inventada. Pues, un día como hoy, el pueblo dominicano fue privado del más significativo modelo democrático que ejercía el profesor Juan Bosch y que, como ya hemos dicho, fue víctima de un golpe de Estado y el pueblo dominicano tuvo que recurrir a posteriori a un movimiento cívico-militar democrático con la intención de devolverle la democracia a la República Dominicana. Ahí tenemos algunas de las fotografías de la época donde realmente este pueblo debió llorar lágrimas de sal, no para hablar de sal, de una vida azarosa en la política dominicana. A partir de ahí, movimientos como el de abril se ha permitido, ha habido indudablemente una alternancia de poder, si se quiere, tomando en cuenta la obstinación de Joaquín Balaguer, uno de los mayores exponentes en el tiempo de la era de Trujillo. Porque aquí los balagueritas y los ignorantes que no estudian la historia entienden que Balaguer gobernó 12 años o 22 años. No es así. Balaguer ejerció directa e indirectamente el poder bajo el manto de la democracia autoritaria. Pero Balaguer inicia su carrera gubernamental al lado de Trujillo, siendo en muchas ocasiones uno de los principales consejeros de Trujillo. Balaguer inicia su carrera en el 1930. En el 1930, señores, Trujillo inicia
el poder, el ejercicio del poder, hasta el 61. Balaguer estuvo todo ese tiempo ejerciendo el poder con Trujillo, incluyendo cargos de alta categoría como embajador, como ministro, como vicepresidente. Es decir, que fue todo, no se trató de una casualidad, sino parte de un régimen que oprimió este país. Y luego maniobró de tal manera, con los conocimientos que tenía en el ejercicio del poder, y gobernó 22 años. Trujillo gobernó 30 años bajo una férrea dictadura. Balaguer se la ingenió para, con una cobija de democracia inicial totalmente ilegal, quedarse en el poder durante 22 años, directamente hablando. Esa es la historia, está ahí, producto de ese madrugonazo que se le dio a la democracia, que todavía andan parte de esos verdugos que ejercieron contra este país el 25 de septiembre de 1963. Queremos simplemente recordar a la juventud y a los que ya por senectud tienen también el olvido como parte de su agenda. Fue precisamente un día como hoy que el pueblo dominicano debió rendirse, o mejor dicho, fue obligado a arrodillarse a un mandato de tiranos, de corruptos y todo lo demás, porque se habla hoy de muchas cosas sin tener el fundamento histórico. Pero bien, vamos a hacer una pausa, porque tenemos un invitado para hablar sobre los temas políticos de la semana. Y mientras tanto, sí queremos decirles que tenemos... Miren, quiero hacer antes de ir a la pausa un detalle. Mucha gente habla del río Masacre, y se habla de que se llama masacre a partir de la matanza del 37 contra los ciudadanos haitianos que Trujillo ejecutó. No es verdad, históricamente hablando, señores, no es verdad. Ya en el año 1929, cuando se hizo el tratado de los acuerdos sobre la división para usar al río como división fronteriza, se nombró al río como tal y aparece en la historia como masacre. Es decir, 8 años antes de Trujillo llegar al poder, hay documentación de que se le llamaba masacre. Y probablemente su origen viene entre la discordia de españoles, filibusteros y toda aquella época donde hubieron grandes batallas y lucha por el dominio y el robo que implementaban piratas y filibusteros contra otros aposicionados. Es decir, que masacre no da su origen, el nombre no es de origen de aquella matanza conocida del 1937. Señor director, vamos a la pausa y regresaremos en breve.